hablar de un tema bien importante y es sobre sismoresistencia. Para profundizar sobre este tema hemos invitado a Guillermo Abril. Él es una persona que tiene más de 15 años de experiencia investigando sobre este tema. Guillermo, dentro de los diferentes estudios que se han realizado, ¿cómo se genera un sismo? La corteza terrestre es la capa externa del globo terráqueo. Es relativamente delgada y se extiende a una profundidad de 150 kilómetros bajo los océanos y de 70 kilómetros bajo los continentes. Hay fuerzas bajo la corteza terrestre que hacen que éstas se fracturen y sus partes, placas tectónicas, se muevan al orden de centímetro por año, empujando y causando en algunos casos que unas traten de meterse debajo de las otras, como lo que ocurre en el Océano Pacífico. Las fuerzas que tienden a empujar las placas tectónicas no están muy estudiadas hasta el momento, pero la explicación que hay hasta ahora es que son causados por flujos lentos de lava que provienen del planeta Tierra como efecto del movimiento de las placas gravitacional del efecto del movimiento de la Tierra. En la ocurrencia de un sismo, ¿cuáles son los efectos más comunes que se presentan? Cuando hay suficiente cantidad de energía acumulada, se da el foco en el epicentro. El foco sísmico se convierte en el centro de la apertura mecánica y desde ahí se inicia la irradiación de la energía. Al punto de la superficie de la Tierra, ubicada directamente sobre el foco sísmico, se le denomina epicentro del terremoto. Dentro de la Tierra, las perturbaciones mecánicas se propagan en forma de ondas sísmicas y generan los movimientos del suelo característico de los terremotos. Estos generan dos tipos de ondas. Unas que son las ondas P, que son las que salen estrellando el terreno contra la edificación. Las otras son las ondas S. Estas salen sometiendo las edificaciones a reclamaciones horizontales y de torsión. Los sismos más fuertes históricamente se han presentado en Estados Unidos y en Asia. ¿Cuáles son las zonas más propensas a sufrir estos sismos? La principal zona sísmica es conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico. Corresponde al litoral asiático en América del Sur, asciende por el norte bordeando la costa pacífica del norte de América y desciende a lo largo del litoral asiático. Otra zona cruza por Europa de este a oeste, pasa por Turquía, Birmania y la India y se une al Cinturón de Fuego del Pacífico a la altura de las Islas Célebes. Por su ubicación geográfica en que se encuentra el Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿qué peligro representa este para Colombia? Es importante mencionar que según los últimos informes suministrados por el DANE, el 86% de los colombianos están en zona de amenaza sísmica alta e intermedia. Por otro lado, en el Océano Pacífico convergen tres placas, que son la placa Caribe, la placa Pacífico y la placa Suramericana. Y se forma lo que comúnmente se conoce el Cinturón de Fuego del Pacífico. Y en ese Cinturón de Fuego del Pacífico se ha generado el 70% de los terremotos de todo el mundo. En su libro del cual usted autor menciona sobre la vulnerabilidad que nosotros estamos expuestos, precisamente, ¿qué tan vulnerables somos? Por las condiciones topográficas y climáticas, Colombia presenta un alto grado de exposición a los desastres naturales. La evidencia muestra que aproximadamente cada 5 años ocurre un desastre natural de alto impacto en el país. Por lo tanto, la posibilidad de que se dé un evento de alta naturaleza en el cuatrenio o en el quinquenio 2016-2020 es muy alta. Dadas las profundas implicaciones de un evento de esta naturaleza, es imperativo definir un conjunto coherente de políticas encaminados a prevenir o a mitigar los efectos del desastre por venir. Con respecto a la legislación colombiana, ¿cómo está establecida esa responsabilidad? El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Por su parte, para mirar la responsabilidad en las entidades territoriales, el artículo 313, numeral 7, dice que corresponde a los consejos, es decir, a los concejales, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción. De otro lado, el artículo 315 de la Constitución dice que corresponde al alcalde o que son atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir las leyes, los decretos y los acuerdos del consejo. Usted es una persona pionera en el país en la investigación de sismoresistencia. ¿Qué antecedentes ha dejado en las diferentes instituciones sobre esta problemática? Hicimos un recorrido hasta ahora por buena parte del país, desde el año 2005 hasta 2010, y hemos dado conferencias en los Servicios Nacionales de Aprendizaje SENA, en universidades, sociedades de ingenieros, sociedades de arquitectos, cámaras de comercio, consejos municipales y un sinnúmero de barrios y localidades que se han visitado de las diferentes partes del país. Precisamente usted, dentro de todos estos encuentros que ha tenido con las comunidades, ¿cómo la gente percibe esta situación que usted va a conocer? Es de gran importancia mencionar que la respuesta de las personas nos llevó a publicar un libro en el año 2005, porque pudimos detectar rápidamente que este tema de amenaza sísmica en Colombia, de normas de sismoresistencia, no son conocidos. No ha habido por parte del Estado una política de socialización. Y la gran preocupación también es que la mayoría desconocen estos temas. Pero más que una pregunta es una recomendación que le hago a usted, ya que está de investigador, y es que se pase por algunas urbanizaciones que están en Villavicencio
muy descaradamente los profesionales. Hay muchas inconsistencias en Villavicencio y en Colombia en las construcciones. Intervención del señor Guillermo Abril, técnico de construcción, investigador y conferencista en temas de amenaza sísmica en Colombia y en la región Bogotá-Cundinamarca. Es relacionado con el riesgo en que estamos expuestos en todo minuto en la ciudad. Señores Contraloría de Bogotá, señores representantes de la Alcaldía de Bogotá, señoras y señores, muy buenos días. Estos sismos pueden destruir en segundos las grandes ciudades y los pueblos. En su libro El Manual del Constructor del Pueblo, usted, su autor, habla mucho sobre los reforzamientos. Precisamente, ¿qué tipo de edificaciones son las que deben hacerse este tipo de reforzamientos? La Ley 400 de 1997 y la NSL del 2010, juntamente con el Decreto 095 del 2011, estableció parámetros claros y precisos sobre las construcciones indispensables y de atención a la comunidad, que se les debe por ley hacer los procesos de reforzamiento estructural previa evaluación sísmica en lo que se conoce como el estudio de vulnerabilidad sísmica. ¿Cuáles son esas edificaciones indispensables para la comunidad? Estas están divididas en 4 grupos, según su uso. El primer grupo se conoce como grupo de edificaciones indispensables. En esto incluyen las clínicas, los hospitales, los aeropuertos, los sistemas masivos de transporte y los sistemas de telecomunicaciones. El otro grupo es el de las edificaciones de atención a la comunidad, que es el grupo 3, entre los cuales encontramos los cuerpos de bomberos, defensa civil, cuarteles, universidades, unidades militares, colegios, guarderías, centros administrativos municipal, departamentales y distritales. El otro grupo es el número 2 y son edificaciones de ocupación especial, entre los cuales encontramos estadios, coliseos, almacenes, centros comerciales, conjuntos residenciales, centros de salud e iglesias de todo tipo. Y el otro grupo son construcciones normal, que son también del grupo número 1. De acuerdo a la norma NSR del 2010 y el decreto 095 del 2011, estas edificaciones tenían hasta el 2013 para que se le hiciera un estudio de vulnerabilidad sísmica y hasta el 2016, diciembre del 2016, tienen para hacerles el reforzamiento estructural. ¿Qué pasa si en la actualidad, dentro de la ocurrencia de un sismo, una persona pierde la vida dentro de un colegio, una iglesia, un almacén o cualquier otra institución? El representante legal y la cabeza visible que esté a cargo del negocio, iglesia o almacén es responsable civil y penalmente por la omisión que se genera. Esto basado en que la norma, la NSR del 97, posteriormente la NSR del 2010 y el decreto 095 del 2011 establecieron fechas límites. En 2013 se debió hacer a todas las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad el estudio de vulnerabilidad sísmica. Con ese estudio lo que se busca es establecer si la edificación puede resistir los movimientos migratorios del suelo producidos por el efecto de un terremoto. Pero si no aguantan, que es el caso de la mayoría, se debe hacer el reforzamiento estructural para llevarlos al cumplimiento de la norma. Esta fecha límite es diciembre del 2016. Es necesario mencionar que las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad deben funcionar antes, durante y después de un sismo. Y no podemos nosotros estar, o las instituciones, o quienes están representando legalmente cualquiera de las edificaciones antes mencionadas, no puede argumentar que es fuerza mayor o caso fortuito, porque el decreto, ley 95, que es del siglo antepasado, de 1890, dice claramente que se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir. Luego, cuando la ley 400, la NSR del 2010, nos establece que ya en cualquier parte del territorio nacional, sea zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja, podemos construir edificaciones con garantía de que se pueden someter a movimientos migratorios del suelo y no se colapsan, no tendríamos entonces justificación de hablar de fuerza mayor o caso fortuito, que se conoce como el imprevisto que no es posible resistir. Dentro de todas estas investigaciones que usted ha adelantado en estos más de 15 años, ¿qué conclusiones nos dejan? En primer lugar, hacerle un llamado al Estado, en cabeza del Gobierno Nacional. Está en mora el cumplimiento de la ley, especialmente en los estudios de vulnerabilidad sísmica y los reforzamientos estructurales. Hay un alto porcentaje de colegios, hospitales y otras edificaciones que son de atención a la comunidad y a todas luces se nota que no podrían aguantar eventualmente un terremoto. En segundo lugar, el llamado para los alcaldes y concejales del país. Dentro de la jurisdicción, en las entidades territoriales que ustedes dirigen, les corresponde buscar el mecanismo suficiente para garantizar el aseguramiento de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad. De ahí el fortalecimiento de las oficinas de planeación o de las curadurías urbanas, que en este caso, en la mayoría del país,
están fallando en gran medida. En tercer lugar, el llamado es para los particulares y dueños de vivienda y otras edificaciones para que busquen asesoría en las asociaciones de ingeniería sísmica y consulten cómo comenzar a hacer y llevar las edificaciones al cumplimiento de la ley. Es importante mencionar que ni el presidente de la República, ni los alcaldes, ni los concejales, ni los particulares, ni los constructores podrán evadir la responsabilidad porque ya es un asunto de ley. Muchas gracias.